Con los hermanos de Calama, como todos saben, estamos considerando, con la ayuda del Señor, por supuesto, esta carta a los filipenses. Y ya vamos en el capítulo 2, capítulo precioso, capítulo que el Señor nos concede abordar. La semana pasada consideramos el verso 1, donde vimos lo que llamamos los 5 ingredientes de una sana armonía entre hermanos de un mismo sentir. Lo voy a repetir. Le pusimos un título a ese verso 1, donde el apóstol habla de 5 ingredientes de una sana armonía entre hermanos de un mismo sentir, que es el tema especial que el apóstol va a considerar aquí en este capítulo 2. Así que les invito, hermanos, a nuevamente leer en el verso 1, dice, por tanto, dice el apóstol a los filipenses, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y vamos a leer solo el principio del verso 5, que es el tema que quizás consideremos lunes próximo o el próximo sábado, cuando el apóstol dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces habíamos sugerido a los hermanos la semana pasada que pudiésemos considerar esta porción comenzando quizás con el sentir de Cristo, pero ya hablamos algo de aquello, el verso la semana pasada. Tema precioso, versos 5 hasta el 9, lo conocemos la mayoría de los hermanos, si bien todos. Ese es el lugar santísimo de la carta en realidad. Son las áreas más profundas en que el apóstol Pablo nos lleva a considerar un ejemplo tan magno, tan grande, tan supremo, tan sublime como es el de la persona del Señor. Y ciertamente cuando tengamos que afrontar esa porción del verso 5 al 9, que habla de la humillación del Señor, de su despojamiento, de su vaciamiento, de su renunciamiento a tantos privilegios y glorias que él tenía con el Padre antes de su venida, antes de su encarnación aquí en la tierra. Cuando consideremos esa porción, ciertamente vamos a necesitar mucho de la ayuda del Señor y de su Santo Espíritu, porque no somos expertos ni en teología ni en gramática, no somos expertos en ciertos temas, pero el Señor con su Santo Espíritu podrá hacernos comprender la esencia de ese pasaje que ustedes saben ha sido tema de discusión, de análisis en una pizarra durante siglos, pero que nosotros perderíamos su esencia, el verdadero propósito de esa mención del apóstol, de la humillación del Señor, si nosotros no obedeciéramos lo que el verso 5 nos menciona ahí. Haya pues en vosotros este sentir. Es un pedido imperativo, necesario, imprescindible que el apóstol hace de que cada creyente se determine, que cada creyente asuma esto que el apóstol Pablo llama el sentir, la mentalidad, una verdadera cultura del cristiano. Dijimos la semana pasada que el cristiano no solamente debemos caracterizarnos por el amor los unos por los otros, y no solamente aquello, sino también por la humildad, por la abnegación los unos por los otros. Es el gran tema que el apóstol va a tomar en este capítulo 2. Y bien saben los hermanos que lo han leído, que el capítulo 2 va a usar 4 ejemplos. El ejemplo supremo, primero el Señor, verso 5. Después el ejemplo de Pablo, que considerará la obra de los filipenses como superior a la del mismo. Luego el ejemplo de Timoteo, que no buscará lo suyo propio, sino que buscará el interés del pueblo de Dios. Y finalmente, ese joven Epafrodito que aparece en la escena bíblica y luego desaparece como en su mención, pero que nos deja un tremendo ejemplo de lo que es sacrificarse, dar un paso adelante cuando se trata de
de poner la vida por los propósitos del Evangelio. Así que, hermanos, el apóstol Pablo en el verso 1 nos ha presentado a la iglesia en 5 aspectos, el seno, más bien dicho, el ámbito de comunión entre los hermanos, y dijimos que la asamblea, como para resumir lo de la semana pasada, debiera ser un lugar de consuelo porque consta con la presencia del Señor. En el ámbito de la batalla del Evangelio, que Pablo viene hablándonos y exhortándonos desde el verso 27 del capítulo 1, en el ámbito de este combate unánimes, este combate firmes, no intimidados, sino conscientes de los privilegios que tenemos de sufrir por Cristo y el privilegio de haber creído en Él, es que el apóstol entonces nos pone en esto que es la batalla hacia afuera, la proclamación del Evangelio. Y en toda guerra y en toda batalla hay heridas, hay cansancio. No solo puede haber victorias, también pueden haber aparentes derrotas. El soldado puede ser herido. Dijimos que Pablo le dijo a los Gálatas en forma determinante: yo llevo las marcas del Señor Jesucristo. Son las marcas de guerra, de las grandes batallas, por el Evangelio de ese apóstol. Por lo tanto, como el pueblo de Israel peleaba y batallaba en la conquista de Canaán, así también ese pueblo volvía a Gilgal, y ahí en Gilgal no solamente había descanso, había fortaleza, había capacitación, había dirección, etc. Gilgal era el cuartel general, donde ellos, lo digo con mucho respeto, ellos se conectaban con la presencia del Señor, y de ahí salían fortalecidos. De hecho, antes de empezar la gran campaña de Canaán, fue el Señor el que fortaleció a Josué, antes de empezar. Y esa presencia del Señor la tuvieron siempre en Gilgal, mientras el pueblo no se apartaba de la palabra de Dios. Por lo tanto, en el ámbito de esa batalla, la asamblea, el ámbito de la comunión, debiera ser un consuelo por la presencia de Cristo. Bendito consuelo que tenemos, el saber que el Señor está allí, no solamente su presencia, su ejemplo, sino también su permanente consuelo personal por cada uno de los creyentes. También vimos que debiera ser la asamblea un lugar de consuelo entre hermanos. Es una familia, debe ser un hogar. Eso es la presión, consuelo de amor. Lo necesitamos. No sé si lo dije la semana pasada, pero es como cuando un dueño de casa llega cansado, fatigado, abrumado por la ocupación febril del día, enfrentando caracteres difíciles, presiones de las circunstancias. Nomás llega a su hogar, abre la puerta a su esposa y se siente el olor de la casa, los hijos que le salen a recibir. El solo entrar en su hogar valió la pena todo el sacrificio y el sufrimiento afuera. Lo que yo quiero decir es que así también debiera ser la asamblea en todo tiempo un lugar de consuelo para el creyente afligido, cansado, fatigado, etc. Y es responsabilidad de todos nosotros proveer para ese ambiente. Además, debe ser un lugar de desarrollo espiritual. Cuando el apóstol habla de la comunión del Espíritu, habla de la necesidad de la libertad del Espíritu de Dios para obrar esos benditos ministerios que Él dispensa solamente cuando la iglesia se congrega. Solamente cuando la iglesia se congrega físicamente, porque entendemos que la iglesia fue concebida, cada iglesia local a través del mundo fue concebida en un lugar físico. Tanto los creyentes en Tesalónica, en Filipos, en Corinto, etc. De tal manera que ningún creyente puede cometer el error de pensar que a lo mejor con su Biblia, con sus conferencias virtuales, etc., de forma permanente podría desligarse de la necesidad de congregarse en el ámbito de comunión de la iglesia local. Imposible. Hay ministerios, bendiciones que prodiga, que dispensa el Espíritu Santo en el ámbito de la congregación. Ahí vimos el ejercicio de los dones, vimos la adoración colectiva, vimos la alabanza, vimos la exhortación por la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Lo que solamente se recibe en el ámbito congregacional. Usted puede tener su Biblia en su casa, es cierto, tiene el Espíritu Santo, tiene al Señor, pero la comunión del Espíritu, aquí el apóstol se refiere a lo que el Espíritu Santo hace en el ámbito de la asamblea. El afecto entrañable tiene que ver entonces con la expresión tierna que debe caracterizar a los creyentes los unos por los otros. Eso es lo que el Señor ve. Como el apóstol ha dicho en el verso 8,
os amo con el entrañable amor de Jesucristo, poniéndonos una tremenda vara de responsabilidad en el sentido de que nosotros también debemos amar entrañablemente, amarnos entrañablemente. No dice con el amor de Pablo, sino con el entrañable amor de Jesucristo. Y finalmente la misericordia. La misericordia que se expresa en hechos. Seguramente los hermanos, lamentablemente no pude estar en esa oración por una situación puntual, oraron de 7:30 a 8, así hemos sido invitados a orar. Nuestro hermano Johnny nos ha invitado a todos a recordar la necesidad de la oración. Seguramente se oró por cosas puntuales, necesidades físicas, materiales, espirituales. Eso tiene que ver con la misericordia. Es el amor tierno que se expresa de forma práctica, visible, cuando la necesidad se hace presente. Y eso el apóstol nos exhorta. Estas 5 efectos de un mismo sentir entre los creyentes, estas 5 cualidades de la comunión hermanable, estos 5 ingredientes del ámbito de comunión entre hermanos de un mismo sentir, es lo que el apóstol quiere, según el verso 2, que se complete, es decir, que rebose, que se perfeccione, que abunde, que no sea inhibido, detenido, sino que claramente se exprese, como bien lo hemos graficado, como el balde que rebosa y rebosa debajo de la llave. Esa es la idea, completad mi gozo. No que el apóstol Pablo esté interesado en que le satisfagan a él. El gozo del apóstol Pablo como un hombre espiritual es ver el avance, el perfeccionamiento, la plenitud de la obra de Dios, no solamente en los creyentes individualmente, sino colectivamente. Tal como le dijo a los tesalonicenses, si vosotros estáis firmes en el Señor, eso es nuestro consuelo. Nuestra alma vive, dice el apóstol a los tesalonicenses, si sabemos que vosotros estáis firmes en el Señor. Y lo mismo también lo menciona aquí a los hermanos de Filipos. Completad mi gozo. Entonces, hermanos, vuelvo a repetir lo que dijimos la semana pasada, que si en vuestra asamblea no se percibe, no se dimensiona la importancia de la presencia de Cristo como el motivo mayor de consuelo, si usted piensa que no hay amor entre los creyentes, si usted piensa que el Espíritu Santo está apagado, que está inhibido, etc., si usted piensa que no hay ternura, hay frialdad, hay tensión, hay roce entre los creyentes, si no hay misericordia de manera práctica, no espere que las cosas cambien si usted no parte primero cambiando usted aportando, usted amando, usted consolando, usted entrañablemente expresando ese amor, usted expresando misericordia. No espere que vivan para usted, para nosotros mismos. Nos beneficiamos del servicio y de la preocupación espiritual de muchos hermanos, pero nosotros no debemos ser como, escuchaba hoy día en la mañana, como el mar muerto que solo recibe, pero no tiene salida. El mar de Galilea recibe y entrega. Las aguas siempre están frescas. Por lo tanto, somos nosotros los llamados a modificar, a aportar al ambiente de comunión de aquello que falta. De esa manera el Señor nos va a librar de un espíritu crítico, de una actitud de mirar solo lo humano, como las tablas del tabernáculo, y no el oro que forra las tablas, es decir, la obra de Dios, la presencia de Cristo en la asamblea local. El apóstol reconoce, sí, en Filipos hay problemas también, hay desacuerdo entre dos hermanas, hay peligros de algunos falsos maestros, hay el peligro a lo mejor de desviarse, de poner los ojos realmente en el Señor, en el propósito de conocerle más personalmente a Él. En todo lugar hay ciertas situaciones que el Señor conoce, pero lo que el apóstol reconoce es la obra de Dios. Ha dicho, hermanos, hay consolación entre vosotros. Efectivamente hay consuelo, hay una manifestación del Espíritu, hay afecto entrañable y hay misericordia. Así que el apóstol reconoce aquello. ¿Cuánto de lo espiritual, de lo que tiene valor, usted podría reconocer, apreciado querido hermano, en su asamblea? ¿Usted miraría solo la madera de acacia sacada del desierto? Esa madera chueca, difícil de elaborar, pero que milagrosamente aquellos artistas prácticamente, aquellos artesanos,
hicieron verdaderas vigas de madera de acacia y las forraron de oro. Es la obra del Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, que toma pecadores del desierto, de este mundo, para hacerlos parte como tablas, como piedras de la casa de Dios. Pablo siempre parte en sus epístolas, aún en Corinto, mirando aquello que es la obra de Dios en ellos. Después, con paciencia, con mucho tacto, con mucha sabiduría, comienza a corregir aquellas cosas que pueden constituir un peligro para los hermanos. Entonces, cuando el apóstol nos enfrenta a este versículo tan importante, completad mi gozo, claramente el apóstol desea que estas cualidades, estos ingredientes tan hermosos que también nosotros quisiéramos que se manifestasen plenamente en el ámbito donde nos congregamos, Pablo entonces les exhorta nuevamente, dice, completad, hermanos, mi gozo. Esto significa que lo hagan de una sola vez. El sentido de la exhortación aquí, hermanos, hacerlo de una sola vez, que sea una decisión de corazón. Es algo imperativo, dice el apóstol Pablo. Es un beneficio finalmente para todos el hecho de que estas cosas tan preciosas rebosen en medio del pueblo de Dios. No es un proceso gradual que quiere el apóstol, quiere que desde ya se empiecen a expresar y manifestar claramente estos benditos ingredientes, que como hemos dicho, no son consecuencia de nuestro esfuerzo como hombres. No hay nada de nosotros que podamos producir. Son consecuencia de haber asumido el sentir de Cristo y que se va a reflejar en lo que el apóstol expresa más abajo, en la consideración hacia los demás como superiores, en el trato de humildad los unos con los otros, en la preocupación hacia los demás, no mirando lo suyo propio, como dice el apóstol. Entonces, hermanos, es algo que no se puede dejar después. Cuando dice, completad mi gozo, el apóstol está diciéndonos, no lo dejéis para después. Es demasiado importante esto como para postergarlo. Cuando se trata de la unidad entre los creyentes, lamentablemente nosotros somos lerdos, a veces tardos para actuar. Muchas veces no quisiéramos involucrarnos en dificultades, cuando nosotros somos testigos de dificultades entre hermanos. Si hay dos hermanas, va a decir el apóstol Pablo, todo el capítulo 2 va a ser una exhortación a la iglesia para que ellos efectivamente se involucren en el problema. Y no necesariamente tienen que ser los hermanos ancianos o brevedores, sino que es una responsabilidad de todo aquel que tenga el sentir de Cristo, de todo aquel que la Escritura llama un hermano, una hermana espiritual. Entonces, debemos involucrarnos si el Señor nos ha puesto esa carga, esa necesidad en la solución de las dificultades, de los desacuerdos entre los hermanos. Muchas veces nosotros quisiéramos mantener un falso estado de paz, evitando, soslayando las dificultades. Pero hay que hacerlo. Como el apóstol Pablo o el escritor a los hebreos dice, cuando les exhorta, levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, no se lo dice a los ancianos, se lo dice a toda la iglesia. Ayudar al débil, al caído, al que está a la vera del camino, por causa de muchos ataques del enemigo, o porque ha desmayado, o porque se ha debilitado. Entonces, en cuanto a las dificultades que puedan causar realmente inhibir o dañar estos preciosos frutos, estos ingredientes del verso 1, es necesario actuar diligentemente. Por eso dice, hermanos, completad mi gozo. Es una exhortación. Es absolutamente imperativo, dice. No lo dejéis, no lo dilatéis. Cuando se trata de la unidad, lamentablemente perdemos la conciencia de la importancia de aquello. Es necesario actuar, no humanamente. Nos va a enseñar el capítulo 2 más adelante, precisamente, que lo hagamos con sabiduría, con mucho tacto, en la dirección del Señor, sabiendo que el Señor, precisamente, es el que puede obrar el querer como el hacer. Y entiendo que ese texto se refiere precisamente a la solución de problemas entre creyentes. Él puede obrar el querer como el hacer. El Señor tiene poder, por su buena voluntad, para cambiar aún los corazones más duros, aún los corazones más atrincherados en su propia posición, en su propia verdad o en su propia razón. Dios puede hacer una obra. Y hacia eso va el apóstol Pablo cuando nos va a enfrentar al ejemplo supremo del Señor.
No es asunto de intervenir inmediatamente en una dificultad entre hermanos. El apóstol lo va a hacer con tacto. Primero, la exhortación a la unidad. Primero reconoce lo bueno que hay entre los hermanos. En segundo lugar, nos va a poner la exhortación a la relación entre nosotros. Una relación de humildad, una relación de consideración mutua, mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Y en tercer lugar, el ejemplo supremo del Señor, que si el ejemplo supremo del Señor en su humillación no es capaz de tocar nuestros corazones, no es capaz de estremecer nuestra conciencia respecto a la responsabilidad que tengo hacia mi hermano, de bajar la guardia, de deponer mis propias defensas, mis propios argumentos, no hay en la Escritura otro ejemplo más que pudiese cambiar la actitud del corazón de un creyente que quizás está endurecido en su posición, en un desacuerdo o en una dificultad o en un conflicto con un hermano. De una manera preciosa realmente el Espíritu Santo inserta el magno ejemplo de la humillación del Señor para hablar directa, implícita o indirectamente a la conciencia de quienes en Filipos no estén arreglando una situación que pudiese estorbar y echar a perder estos preciosos frutos. Todavía no está la situación como en Corinto, pero usted sabe que una pequeña bola de nieve puede transformarse en un gran bulto que puede ser un tremendo obstáculo en la comunión entre los hermanos. Entonces Pablo ya sentía mucho gozo. Completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, le dice a los hermanos. Aquí les dice sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, dice el verso 2, unánimes, sintiendo la misma cosa. No sé si ustedes se han fijado, hermanos, pero en el capítulo 1, cuando terminamos el capítulo 1, en relación al combate hacia afuera, en cuanto a la defensa del Evangelio, Pablo hace 3 exhortaciones. Ha dicho, hermanos, combatid en un mismo espíritu, una misma fuerza, una misma vehemencia. Usamos un ejemplo muy burdo quizás, como ese equipo que sale a la cancha con el marcador en contra y viene el profesional de la motivación, el técnico, y los saca afuera y parecen leones en el segundo tiempo, y de una manera impresionante son capaces de dar vuelta a un resultado en contra. Entran en un mismo espíritu, en una misma vehemencia, una misma fuerza, una misma meta. Están conectados en un solo objetivo, dar vuelta al resultado. La idea aquí es un mismo espíritu, se refiere a eso. No es tanto el Espíritu Santo, sino ese es el espíritu, es la fuerza, es el aliento con que, la motivación con que van al campo de batalla, que es la proclamación del Evangelio. Pero cuando dice también una misma alma, lo vimos, se refiere a unidos en sentimientos, en motivación, en emociones. Toda la facultad del ser de ellos debe estar unida en este propósito. Y usamos el hermoso ejemplo de David con Jonatán, unidos en una misma alma por la gloria de Israel, por la victoria de Israel, por la gloria de Dios y la victoria del Señor contra sus enemigos. Y después dijo unánimes combatiendo, que es una sola palabra, unánimes combatiendo por la fe del Evangelio. Pero hermanos, la batalla es hacia afuera, no debe haber batalla adentro, no debe haber conflicto hacia adentro. Y si lo hubiese, quiera Dios que no, el apóstol hace 3 exhortaciones semejantes. Les dice entonces, en cuanto a esta unidad, les dice, hermanos, dice, sentid lo mismo, sintiendo lo mismo. Y ese sentir que lo hemos descrito como esa mentalidad que se refiere a la humildad de Cristo, a la humillación de Cristo. O si usted lo quiere, también podría ser el sentir del verso 21, porque para mí el vivir es Cristo, capítulo 1, verso 21. Puede que sean esas 2 expresiones. Nos podríamos preguntar a qué sentir los está exhortando. Puede ser al que viene, la expresión maravillosa del verso 5, el mismo sentir de Cristo, su humildad, su abnegación, o bien puede ser el sentir, la mentalidad de vivir para Cristo, que también lo dijimos que se puede vivir para Cristo desviviéndonos por los hermanos. Es una manera de vivir también para Cristo. ¿Cómo se refleja ese sentir en Cristo? En 3 exhortaciones. Les dice,
sintiendo un mismo amor, luego les dice unánimes y luego sintiendo una misma cosa. Hacia afuera, 3 exhortaciones, mismo espíritu, una misma alma, unánimes combatiendo. Pero en el ámbito de la comunión, de la unidad necesaria entre los hermanos, el apóstol les llama a un mismo amor, a ser unánimes, se parece a una misma alma, y una misma cosa, una misma cosa. Estos 3 factores, estos 3 aspectos, podrían resumir quizás lo que el apóstol llama aquí sintiendo lo mismo. Hermanos, dice sintiendo lo mismo. Entonces, cuando el apóstol nos llama a sentir lo mismo, usa esa palabra que los expertos en el idioma manifiestan como una mentalidad, una actitud moral, una verdadera cultura que caracteriza en su forma de ser, de actuar, de pensar al creyente. ¿Cuál es esa característica? La humildad, la abnegación, el sacrificio también por los demás. Entonces, los filipenses son exhortados a tener una misma mentalidad como el Señor la tuvo, y la va a expresar ahí en el verso 5. La mentalidad de vivir para Cristo o la mentalidad humilde de Cristo en beneficio de los demás. Eso se refleja entonces en estos 3 factores, teniendo un mismo amor. ¿Será el amor divino? ¿Será el amor del verso 8 cuando el apóstol dice, os amo con el entrañable amor de Jesucristo? Cada uno de ustedes puede ahí quizás definirlo. Luego, unánimes, una misma alma, ser compañeros de alma. Es un término de una relación mutua, muy íntima realmente. La mente, la voluntad, las emociones. Quizás se refiere a una entrega total realmente, sin desconfianzas, nadie quedándose atrás en ese propósito de la unanimidad. Y luego dice sintiendo una misma cosa. Quizás eso podría traducirse como pensando en un mismo objetivo. Unánimes, aferrados a una misma meta, podríamos también mencionarlo. ¿Y cuál es la meta por la cual todos estamos en el mismo barco y debemos remar hacia el mismo lugar? La meta es glorificar, por supuesto, al Señor, primeramente, no solamente en nuestras vidas, sino que su nombre sea glorificado a través también de la proclamación del Evangelio. Hay un pasaje en el libro de Crónicas que lo voy a leer, no es necesario que lo busquen. Esto recuerda la actitud, el mismo propósito que el pueblo de Israel también tuvo frente al rey David. En Crónicas 12, verso 22, dice, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Y dice, es el número, dice el verso 23, es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David a Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Y el verso 38 de ese pasaje dice, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Entonces allí vemos a todo un pueblo, al pueblo de Israel, unánimes también en un mismo propósito. Había un mismo sentir, nadie buscaba su propia gloria, sino exaltar, el poner al rey, al ungido que Dios puso allí en el reino, a David. Había una misma alma, un corazón perfecto. El propósito era que la palabra de Dios se cumpliese en forma cabal. De esta manera entonces las contiendas que hubieron, las contiendas entre Judá e Israel, los 2 reinos de Israel, se terminaron cuando se trataba de poner a David en el reino, el escogido de Dios, del Señor. Nuestro David es el Señor y Él debe ser exaltado, Él debe tener, por supuesto, la preeminencia. Un hermano muy querido mío siempre cuenta que a veces nosotros los creyentes actuamos de acuerdo a
a la política del cuerno, cuando el pastor no está a la vista de las ovejas comienzan a pelear entre ellas. El mejor pasto, las mejores aguas, la mejor sombra, etcétera, se acornean unos a otros. Pero no más entra el pastor en la escena, todos dejan de pelear, de contender, y ponen la mirada en el pastor y realmente le siguen. Hermanos, este es el método de Pablo, lo vuelvo a decir. Del verso 5 al verso 6, Pablo va a poner la mirada, que las ovejas pongan la mirada en el pastor, en el ejemplo precioso, sublime del Señor. Y yo espero, y me habían dicho Pablo esperaría, que esas dos amadas hermanas dejaran de acornearse, y si había otros conflictos se terminaran. Si dos reinos como Israel y Judá dejaron de luchar para poner a David, cuando hay el mismo propósito, el mismo objetivo, la misma meta de glorificar al Señor, no habrá tiempo para pequeñeces, no habrá tiempo para cosas que no edifican en medio del pueblo de Dios. Al contrario, la mentalidad humilde que habla aquí el apóstol, la consideración mutua con otros, permitirá no solamente soportar diferencias entre nosotros, sino que no solo sobrellevarlas, sino entenderlas, y nos permitirá no mirar lo humano en nosotros, sino poner los ojos en el Señor. A Él hay que glorificarle. Por eso Él es el consuelo más grande en medio de la iglesia. Su presencia, su gloria, su voluntad. Él es la cabeza de la iglesia local y debe ser reconocido siempre así, no solamente nuestro pastor. Entonces, hermanos, si los filipenses permiten que estos poderosos factores de los cuales hemos visto se manifiesten plenamente, esa unidad también podrá ser manifestada entre ellos. Ese mismo sentir del cual Pablo nos hablará ampliamente a partir del verso 5, se reflejará en un mismo amor, en una unanimidad y también sintiendo una misma cosa. Una misma cosa. Luego entonces, a partir del 3 y el 4, el apóstol Pablo hace una exhortación de aquello que podría dañar este mismo sentir, o esta unanimidad del verso 2. Nos ha dicho lo positivo, lo que debemos hacer, lo que debemos permitir, en obediencia al Señor, en sujetarnos a la exhortación que el apóstol ha dicho. Completad, hermanos, hacedlo, que se manifieste, que fluya, que rebose plenamente, que sea evidente, que es de gran bendición entre ustedes. Pero, versos 3 y 4, ahí nos va a advertir de aquellas cosas, esas moscas en la leche, ¿no es cierto?, esas moscas en el perfume del perfumista que echan a perder los más preciosos frutos si nosotros los permitimos. Uno de ellos es la contienda, el segundo es la vanagloria, el tercero es la consideración personal de sí mismo esta actitud del egoísmo, y el cuarto, ¿no es cierto?, es el vivir para sí mismo. Sucias moscas que caen en el perfume del perfumista. Zorras que se meten en las viñas, en las parras pequeñas, y que con sus colas destruyen las flores, las parras que están en la floración, en cierne, dice. Y con sus colitas tan largas, ¿no es cierto?, van botando, y en vez de que la parra produzca 100%, produce menos. Un crecimiento pobre se manifiesta. Cuando el viñador viene, se da cuenta que no está la cantidad de racimos hermosos y sabrosos que él esperaba, porque esas famosas zorras se dieron el lujo de entrar, o más bien dicho, nosotros le dejamos entrar en nuestros corazones para botar con sus colas los más preciosos frutos que en su momento estaban en flor, en cierne. Aquí los frutos están más que en flor, ya lo hemos visto, y el apóstol quiere que nada deteriore, nada eche a perder esa hermosa fragancia de la comunión que se respira ahí entre los hermanos. Nos quedan 10 minutos. Vamos a ver entonces, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hermanos, la palabra aquí, los expertos en el idioma en que se fue escrito el Nuevo Testamento, nos dicen que hay un tremendo énfasis, prácticamente Pablo golpea con esta palabra. Hermanos, nada, dice. Absolutamente nada.
dice, nada por contienda o por vanagloria. Cuando se trata de mantener este ámbito precioso, estos ingredientes de la comunión, dice absolutamente nada. Debemos, dice el apóstol, realmente examinarnos delante del Señor permanentemente para no permitir ningún sentimiento, ninguna acción o ninguna palabra que refleje, que salga a la luz o hacia afuera como evidencia de que hay una semilla de contienda o vanagloria. O vanagloria. Recuerden que en el capítulo 1 ya el apóstol Pablo ha hablado de personas que predican, es decir, públicamente, que quieren tener un auditorio, predican por envidia y contienda. Pero aquí está el peligro de que la vanagloria y la contienda se manifiesten en nuestros corazones. Dos sucias moscas que caen en la leche, que caen en el perfume de nuestro corazón. De ahí que el Señor entonces debe examinarnos. Porque es fácil caer en estas acciones, palabras, sentimientos o actitudes que reflejan estos dos males que pueden engendrarse en nuestros corazones. Aquí la idea es de catapultar, es de personas, y por qué no decirlo hermanos, y cualquiera de nosotros puede hacerlo, que catapulta, es decir, que hace todos los esfuerzos necesarios para darse una autoimportancia, a lo mejor una excelencia, a lo mejor querer ser superior a los demás, es acciones para buscar vanagloria, es decir, una gloria vacía. Entre paréntesis, hermano, cuando lleguemos al capítulo 5, nos va a hablar de que el Señor se va a vaciar de algo por nosotros. Y aquí nosotros nos llenamos del vacío, de la vanagloria, de una gloria vacía. El apóstol nos llama a que no haya nada en cuanto a contienda y en cuanto también a vanagloria. Es catapultar, hemos dicho. Es como cuando usted pone la piedra grande y la tira hacia abajo en su propia catapulta, hace todo el esfuerzo y tira y ya la pone en posición y lanza la piedra para lograr un objetivo. Un objetivo. Es como cuando en la carrera espacial las dos potencias, ¿se acuerdan? En los años 60 luchaban, peleaban todos ahí por lograr lo que se llamó la carrera espacial. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Ustedes conocen las historias. Hemos visto las series que cuentan detalles que no se contaron en su momento, a costo de vidas, de vidas. La idea era quién ponía la bandera en la luna primero. No más los rusos sacaron al primer hombre a través de la Tierra. Los americanos dijeron, no podemos quedarnos atrás. Vamos a hacer todos los esfuerzos. Y después venía la lucha por quién hizo la primera órbita, el primer hombre, el primer animal, la primera salida más tiempo, y después el objetivo era la Luna. Pero detrás hubo una estela de sufrimiento, de muertes, de astronautas que por ambos lados, cosmonautas y astronautas, perdieron sus vidas. Sabemos que familias fueron destrozadas, algunos hasta perdieron la razón. En el apuro algunos hicieron malos trabajos y hubieron accidentes eléctricos, explosiones, algo terrible. Mire, catapultar nuestro propio vanagloria e interés personal es una pérdida de tiempo, una pérdida de energía, que finalmente es para llenar, como dice la palabra aquí, o podríamos graficarlo, llenar un globo de aire. Eso es la vanagloria, llenar un globo de aire. Nada hagáis, dice, por contienda o por vanagloria. Antes bien, nos va a decir el apóstol Pablo, con humildad. Dice, con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo. Esta expresión, antes bien con humildad, no vamos a entrar en detalle esta palabra. Los hermanos quizás saben perfectamente que esta palabra no se usaba en el mundo romano, el mundo griego, el mundo de la sabiduría, del poder, donde se buscaba la grandeza, donde nadie se quedaba atrás, donde todos querían atropellar a los demás, donde todos querían ser superiores a los demás. Esa palabra es una palabra despreciada, pero tanto el apóstol Pablo, Pedro, los apóstoles, usaron esa palabra que hablaba de bajeza, de no ser nada, de ser insignificante,
prácticamente un cero a la izquierda, de ser alguien que no tenía ambiciones, alguien que se dejaba atropellar, alguien que no tenía carácter. Hay muchas definiciones despreciativas de la palabra humildad, pero la toman los apóstoles y la hacen, como bien se dice, una virtud. Más bien dicho, Cristo la hace una virtud. Cristo la hace el ejemplo superior para todos los que somos cristianos, para los que nos llamamos cristianos. Si el Señor entonces acuña la palabra con su propio ejemplo de humillación suprema, de humildad por nosotros, en el Nuevo Testamento, en la fe cristiana, la palabra humildad es más que un concepto, debe ser una realidad. Es una virtud que nosotros debemos expresar de manera real, como el apóstol nos exhorta aquí. Termino diciendo entonces, verso 3, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Hermanos, estimar a los demás como superiores a uno mismo no es natural. No es natural. No está en nosotros eso. La naturaleza humana se revela con un golpe tan duro al ego, a la autoimportancia, al vivir para nosotros mismos. Hemos sido criados en una cultura de la lucha, de la competencia. Y lamentablemente a veces traemos eso del mundo y lo queremos manifestar también en el ámbito de las cosas del Señor. Si hay un golpe duro al viejo hombre, un golpe mortal, es esto, la humildad que debe caracterizar al creyente. Esto solamente es humanamente posible o divinamente posible por el poder del Espíritu de Dios en nosotros, que habita en nosotros y que capacita y que realmente nos puede capacitar si nosotros lo determinamos así, lo dejamos obrar, nos capacita para que el yo quede a un lado y se exprese la vida de Dios, se exprese en algo sobrenatural, impensable para cuando éramos inconversos. El hecho de considerar a mi hermano, a mi hermana como superior a mí mismo. Esa es una obra grande de Dios. Con razón se ha dicho que la vida cristiana solamente se puede vivir de una manera sobrenatural. Y el Señor nos ha dado una vida nos ha engendrado a nosotros una nueva vida, nos ha dado el Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos vivir a la altura de estas exhortaciones que el apóstol va a seguir dándonos para nuestro beneficio y para el beneficio de nuestra congregación también. Que el Señor bendiga su palabra. Despertad, despertad, oh cristianos, vuestro sueño funesto dejad, que el cruel enemigo os acecha y cautivos os quiere llevar. Despertad, las tinieblas pasaron, de la noche no sois hijos ya, que lo sois de la luz y del día, y tenéis el deber de luchar. Despertad y bruñid vuestras armas, vuestro lomo ceñid de verdad, y calzad vuestros pies aprestados con el grato evangelio de paz. Basta ya de profundas tinieblas, basta ya de pereza mortal. Revestid, revestid vuestro pecho con la cota de fe y caridad. La gloriosa armadura de Cristo, acudid con anhelo a tomar, confiando que el dardo enemigo no la puede romper ni pasar. Oh cristianos, antorcha del mundo, de esperanza el yelmo tomad.
y buscad de la fe el escudo, y sin miedo corred a luchar. No temáis pues de Dios revestidos, que enemigos vencer o podrá. Si tomáis por espada la Biblia, la palabra de Dios de verdad. En la cruz hallaréis la bandera, en Jesús hallaréis capitán. En el cielo obtendréis la corona, a luchar, a luchar, a luchar.